Buenas tardes, a 6 de abril de 2025. Estoy en Iznájar, en la provincia de Córdoba, en la Subbética, y una finca que se sale un poquito de lo tópico de aquí. Mira, estos son suelos bastante buenos para olivar. Esta zona pues no es muy lluviosa, aquí estaremos unos 500 litros. Esto ya estoy muy cerquita del pantano Iznájar. Allí, por allí abajo, por aquellos barrancos que se ven allí, está el pantano, o sea, detrás de aquellos cerros. Y esta finca, mira, es un 8x8 de picual, pero además está en ladera, o sea que como quien dice, 8x8 así andando, en cuesta abajo no son 8x8 en llano, o sea, digamos que sería 7 y pico. Y mirad el estado de los olivos, que casi se tocan unos con otros. Pues total, el dueño me llama este invierno y dice, vamos a ver esto, que la finca pues no va como tiene que ir. Por ejemplo, este año ha salido a 40 y tantos kilos, mirad que olivaco, va a salir a 40 y tantos kilos y de rendimiento un 15. Por ahí se ve algo de aceituna y se ve que, vamos a que lo enseñe, pues ya está seca, pero vamos, hueso y pellejo. La aceituna muy chica. ¿Qué pasa? Que los olivos que están muy sobredimensionados. Estamos en, como les digo, al sur del pantano de Iznájar, ahí cerca, en aquel lado, está ya Villanueva de Tapia, que es Málaga. Y estamos en lo que yo digo coloquialmente el núcleo duro del ojiblanco. ¿Qué pasa? Aquí en esta zona el olivar típico es ojiblanco y aquí no se renueva. Aquí el olivo se reparte y no se renueva. ¿Por qué? Porque aquí ha sido siempre todo ojiblanco, marco amplio, olivos enormes, donde llueve mucho, pues olivos de 200, 300 kilos, donde llueve poco, olivos de 100 kilos. Eso es lo que hay por aquí. Pero al meter esta variedad, que es picual, pues si se le hace la misma poda, pues mirad, pues son árboles que están muy cargados de leña. ¿Veis? Tienen mucha leña estructurada. Esto sería fantástico si fuera un ojiblanco, que ahora lo voy a enseñar, pero el picual no quiere esto. Dice, oye, pero si el olivo está verde, está bonito. Claro que está verde, está bonito y viene con mucha trama. ¿Por qué? Porque esta cosecha de 40 y tantos kilos para un árbol de estos con un 15% de rendimiento la ha supuesto una media cosecha, o sea, una cosecha media, por eso no se agota. Son olivos que están muy bonitos ahora, que cuajan bastante, pero luego el verano y el otoño lo pasan regular. Por eso, desde el punto de vista económico, pues no resulta. Así que lo que habría es que reducirlo y formarlos. La formación que tienen, las cruces están, casi todas están en su sitio, vais, esta está baja, pero casi todas están en su sitio. Lo acabamos de formar la cabeza, pero poco a poco, y reducir el olivo, porque mirad, es que se tocan unos con otros. Vale, pues curiosidad, os voy a enseñar también cómo están aquí los ojiblancos. Mirad, esta es una parcela colindante, esto es del vecino. Está incluso un poquito más peso, están 7x7, son un pelín más jóvenes. Son ojiblancos, mirad qué bonitos están verdes. Yo no sé ni quién le poda, ni quién le echa, qué tipo de abono le echa. Este muchacho, vamos, no es cliente mío, para los productos, lo echa de aquí del pueblo. ¿Veis que están qué bonitos? Pero mirad, ¿veis? La formación, la poda, igual que los marteños que estamos podando. ¿Veis? Muchas ramas, con mucha bifurcación, pero es que esta planta lo pide, porque esta planta es que es poco espesa. Yo lo he dicho cuando he puesto vídeos de ojiblanco. Esta planta tiene ramo un poco espeso, las maderas no le engordan tanto, las maderas veis que se caen, pues esta planta necesita tener estructuralmente más madera. Mirad, hay solamente un ojiblanco en la parcela y es este. Este es el primero que hemos hecho, de hecho. Mirad qué bichaco, cómo se ha quedado. ¿Veis? Que está bonito, que está grande. ¿Estáis viendo? Pues no ha pedido casco gordo en la cruz, nada. Ni secundaria, ha sido terciaria. Mirad, ¿veis lo que hay en el suelo? ¿Veis? Chuponeo. Y mirad, para que me meta por aquí, perdón. Aquí. Mirad la formación que tiene. Tiene la cruz baja. Yo me la quiero llevar aquí. A ver. Aquí me quiero yo llevar la cruz. Pero mirad, ¿veis que pide quedarse las varetas esas? Que ahora veréis que los marteños no se las he dejado. ¿Por qué? Porque son varetas endeblitas. Mirad, este es el único... Este es el casco, me acuerdo que se le ha quitado, que estaba ahí, aquí. Eso es lo único gordo, por así decirlo, que se le ha quitado. ¿Veis? Ahí. Todo lo demás, vareteo, y se ha quedado bonito, ¿no? Pues para que veáis que cada variedad que pide una cosa. Y dice, claro, yo quiero formar aquí, pero yo quiero formar aquí. Aquí tengo llamas, ya saldrán varetas, pero es que aquella rama se va para allá, no estorba, y esta rama se va para allá y no estorba. De hecho, a la que le he quitado gordo ha sido aquí, a la de la rama de vida. ¿Qué pasa? Si toda la vida la gente está podando
este modelo de olivo, pues piensa que esta es la poda que hay que hacer a todo. Pero claro, si servidor, por ejemplo, mi equipo, estamos podando muchas variedades distintas, muchas fincas distintas, pues no tenemos ese piloto automático de podarlo todo igual. Nos adaptamos a cada finca lo que hay. Pues mirad qué curioso, ¿veis? Esa y aquella, sí, no, esto ya es del marteño, perdón, ese es del marteño. Aquí hay el casco, esto es lo que quita. Y ahora vamos a entrar en los marteños que están hechos. ¿Veis? Esto es lo que está hecho. Desde lejos veis que tampoco que se note mucho. Y mirad, ¿ves? Mirad. Ahí ya va, un reidaco. ¿Veis? La cruz la voy a dar por buena. Y tenía aquí una rama que era, pues eso, ya como una montaña rusa, como un cuello de jirafa, le digo yo. Pues si me llevo la cruz, o sea, la rama directamente, pues dejo el olivo sin nada. Y es difícil que me brote con ese raído. Yo lo que quiero que se me venga aquí las brotaciones. ¿Veis? Y esta ya caerá. Yo voy creando aquí varetas. A ver, voy creando aquí y voy aguantando. En otra poda, aquella secundaria, va a tomar viento. Y veis, yo tengo que abrir bastante sitio en lo que hay cerca de la cruz. Si no, o sea, tengo que hacer sitio para que haya savia y luz disponible. Para que me salgan varetas. Porque el marteño, ¿veis cómo tiene ya las ramas tan endurecidas? ¿Veis que la corteza está negra, negra, negra? Y las del ojiblanco, mira, las del ojiblanco están lisas todavía. Y las del picual ya están negras. El picual es una variedad que tiene tendencia, por así decirlo, a la corteza envejecerle rápidamente. Y cuando le envejece la corteza, ya pierde la capacidad de brotación desde llamas latentes. Por eso esta finca es tarde para lo que estamos haciendo. Porque nos va a costar mucho brotar. Y a lo mejor algunas no brotan donde quieren. Y sobre todo, que ya se ha perdido producción. Esto se la ha llegado a coger, me ha dicho que, o sea, una producción pues casi un 50% más de la que le he dicho. O sea, si han cogido este año a 45, a 60 o 70 kilos han salido. Mirad, aquí, esa la he quitado y yo quiero la cabeza aquí. Aquella la he echado para afuera, ¿veis? He quitado ahí y se la va echando. Pero mirad desde lejos, con todo lo que he quitado, mirad lo que hay en el suelo, que queda olivo. ¿Veis? Que queda olivo más que de sobra. Queda olivo más que de sobra. Mirad, aquí por ejemplo, yo me quiero llevar la cabeza ahí. Esta la he castigado. Y por aquí he ido castigando, ¿veis? Quitando cascos gordos, sacando mucho chupón recio, porque al marteño también se le pone el chupón súper vigoroso. Hay que quitar. Ahí he castigado esta rama. Yo lo que quiero es aquí la cruz. Y mirad aquí, con las llamas que hay, no echan vareta. Me dice el dueño que apenas quita vareta. O sea, le salen algunas abajo y poco más. ¿Por qué? Porque está la planta muy endurecida. El olivo echa varetas cuando le sobra savia, por así decirlo. O sea, por la relación copa-raíz, etc. Pero que estos olivos tenían la relación copa-raíz demasiado alta y no echaban varetas. Pues tenemos que bajarle esa relación copa-raíz para que echen varetas. Eso, si yo no le castigo, no se me enyema, no me echa varetas. ¿Veis? Todos los golpes que se le han dado. Y mirad que no tiene llamas. Hasta que yo tenga llamas, son varios ciclos de castigo. Ahí este también. Ahí su castigo para que se me vayan llamando aquí. Y de aquí yo voy criando. Y de aquí un tiempo cebollazo. La cruz se la tiene bien. ¿Veis? Los golpes que va dando. El dueño está conmigo, se oye por ahí. Él está con la pértiga. Yo estoy con la motosierra de gasolina, pegando golpetazos gordos. Y él está con la pértiga repasando. Aquí yo quiero formar por aquí más o menos. Pero ahí no hay nada. ¿Qué hago? Le doy luz. Atuso allí. ¿Por qué hay algún raído? Para que me brote, no, para anular. Yo no quiero vareta. Ahí le pego castigo. Y yo lo que quiero es que por aquí me vayan brotando varetas. Y en un tiempo haré así. Bueno, pues nada, que mirad el trabajo mío, digamos, de mi equipo. Que mi equipo de podadores, pues entre todos nos hemos ido intercambiando información. Vamos, tengo los que son veteranos, pues como quien dice, yo he cogido más información de ellos, por supuesto, que ellos de mí. Y los que son así un poquito más novatos, pues viceversa, ¿no? Pero que estamos intentando hacer, pues más o menos, un sistema común. Mira, veis lo mismo aquí. Esta cruz yo la doy por buena. Ahí le voy castigando para que me vayan saliendo varetas. Ya hay de hecho algunas. A lo mejor pueden servir. ¿Veis? Esta cruz la doy por buena y ahí hago un raído. Corten la cruz, que yo me haya ido la cruz muy poquito. Porque ya digo, estos olivos están muy enteros. O sea, tienen las ramas muy enteras. Antes de irte a renovar la cruz, pues tienes que haber reducido todas las bifurcaciones, haber reducido el número de ramas al máximo para concentrar savia y demás. Muy poquito. Los puedo contar con los de una mano, ¿veis? En este sí me he ido porque ya las ramas
no me aportaba nada. Mirad, era esta. No había, digamos, yo tiro una rama en la cruz cuando ya no hay mejora posible. Si ya no la puedo refrescar, ya no la puedo casquear, no la puedo reducir, entonces cuando la tiro. Esta pues ya no me admitía mejora, pues corto aquí. Yo quisiera ir brotando por aquí, o sea que me brota bien. A lo mejor monto la cabeza aquí y anulo esta. Vamos, no puedo, ¿veis? Porque está aquí. O sea, yo montaría, por aquí decirlo, por aquí. Montaré aquí la cabeza y esta día de mañana la anularía. Y esta de momento se considera rama. Yo decía que a lo mejor criaba por encima, digamos, pero aquí, ¿veis? Hay un corte. Aquí no podré criar, así que necesito criar por aquí para mantener todo a la misma altura. Y nada, y voy a seguir. Pero mirad que a pesar de todo lo que se ha quitado, claro que aquí seremos criticados. Que sí, que los olivos están grandes, que se le ve algún corte. A mí no me gusta, como es lógico, que se le vean los cortes, pero algo se tiene que ver, y algo de castigo. Pero que esta planta, como no le castigues, no echa vareta. Ya digo, que dice el dueño que apenas le han quitado vareta estos últimos años. Este año, si han tenido media cosecha, le ha quitado alguna varetilla del suelo. De arriba, nada. Así que hay que castigar para enllamar. Mirad, este está hecho. Ahí queda olivo. Si dice que están saliendo a 40, 50 kilos, que es que no hay olivo para eso. Y ese sin podar, ¿ves? Que como quien dice, están iguales de grandes, pero ese está mucho más denso que este. Pues nada, pues seguimos con el tema. Venga, un saludo.